Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes por la noche, aquí en la pantalla de C5N. Hoy, en un ratito nada más, vamos a tener una conversación con un sociólogo a quien yo leo mucho, con detenimiento, con dedicación. No sé si no estamos para sociólogo o ya para un psicólogo, pero en un ratito vamos a charlar con Eduardo Fidanza, fundador de Poliarquía. Escribió un artículo muy interesante sobre la espectacularización de la política y también sobre el impacto de las estafas morales. Cómo puede algo como lo que está en boca de todos los argentinos, la denuncia de Fabiola Yáñez, cambiar el mapa político de un país. Es algo a lo cual obviamente le vamos a dedicar buena parte del programa en un ratito conversando con él. También viene, recuerden que hasta las 0:30 estamos, viene en un ratito Cecilia Ricap, doctora en economía, profesora en la Universidad de Londres, una argentina que viaja por el mundo enseñando sobre algo que también tiene que ver con esto, que es el auge de las plataformas, la difusión instantánea de noticias, la emocionalidad de la política, pero también el poder de las Big Tech, de las grandes compañías que hoy administran, regulan el debate público en las democracias occidentales. Cecilia Ricap, más o menos en 45 minutos, una hora, conversando con nosotros sobre esto aquí en La Ley de la Selva. Pero a las cosas. Evidentemente, el tema central de la agenda política, de la agenda social, lo que está en boca de todos, es la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia de género, una denuncia que hoy, además, la ex primera dama dijo que quiere que sea por lesiones graves, no por lesiones leves, como inicialmente está caratulada esta investigación, que se inició a raíz de lo que estaba investigando Julián Ercolini, un hecho de presunta corrupción en la contratación de seguros por parte de Alberto Fernández y su histórica secretaria María Cantero. Fabiola Yáñez ratificó hoy por escrito su denuncia. Mañana lo va a hacer a través de un Zoom con el mismo juzgado que sigue la otra causa. Y por supuesto, esto fue una bomba neutrónica sobre el sistema político argentino. Los hechos son muy vertiginosos y hay mucho desorden, pero vamos a tratar de pararnos sobre lo que surge del expediente, sobre lo que realmente tiene interés público, no presuntas fotos que están por venir, no extorsiones, que también están a la orden del día, ahora que el expresidente debió entregar su teléfono celular al juzgado de Ercolini en un allanamiento en el cual, bueno, justamente se buscaba eso. ¿Por qué digo que nos vamos a centrar en lo importante? Bueno, porque no cabe más que, en principio, el repudio de toda violencia, en este caso de una violencia además agravada por el vínculo, y el crédito a la víctima, algo que nos enseñó el feminismo, que se le cree a las mujeres que denuncian un hecho de violencia como el que se ventila en esta causa. Claro, lo que hay en este caso es una asimetría de poder adicional a la que hay entre los géneros. En todas las casas de todas las mujeres que denuncian violencia de género, el varón, cuando es confrontado, dice que no, que es mentira, que eso no pasó. En el caso de Alberto Fernández, además, hay un agravante, que es que cuando fue el escándalo de la fiesta en Olivos, él también dijo que no había pasado eso en una primera instancia. Luego lo admitió, se lo adjudicó justamente a su pareja y ella ahora lo que dice es que fue ahí cuando se desató su calvario total. Un calvario que dice incluye golpes, incluye terrorismo psicológico, incluye amenazas de suicidarse. Todo esto que le dijo a la colega que la entrevistó para Infobae y además ratificó, como digo, en sede judicial, en el expediente que hoy recibió un escrito de parte suyo y de su abogado que dice esto.
dice que ella quiere ser querellante y que además quiere que la causa sea por un delito más grave. Claro, a la bancarrota política que ya había experimentado Alberto Fernández, por algo no se pudo siquiera presentar a la reelección y debió hacerlo en su lugar su entonces ministro de Economía, Sergio Massa, ahora se le suma una derrota moral. Y de eso vamos a hablar con Fidanza en un ratito. ¿Qué diferencia una derrota política de una derrota moral? ¿Por qué es más grave una que la otra? Bueno, porque justamente una derrota moral, lo dice Álvaro García Linera, es algo de lo cual le cuesta mucho más recuperarse a una fuerza política. Y lo de Alberto Fernández no fue lo único de la semana pasada. También fue condenado a 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y a una pena en suspenso menor de 3 años, Guillermo Moreno, en la investigación que se seguía contra él por la manipulación de los datos del INDEC. Mentir las estadísticas públicas es algo que también afecta mucho la credibilidad de una fuerza política. Es malversar la palabra pública. Y no es casual que, así como a la foto de Olivos en plena cuarentena, cuando todo el mundo estaba encerrado en la casa, le siguió un desbarranque final y definitivo del Frente de Todos en términos electorales y se evaporó completamente la autoridad de Alberto Fernández. Bueno, no es casual que, así como la condena a la casta surgió de aquel episodio, la condena al Estado también surgió después de haberse malversado así la palabra pública. El Estado, además de estar presente, tiene que decir la verdad. Fernández ya era un expolítico, casi un fantasma. De hecho, dio un par de entrevistas hace un mes y no se entendía bien por qué las daba. No sé quién quería escucharlo, francamente, pensando en el futuro de la Argentina. Y sin embargo, las dio. Quizás en un intento de salvar su legado. Pero, ¿por qué al gobierno le viene tan bien ahora el escarnio público, el linchamiento, la destrucción, la pulverización de alguien que no puede salir del país porque lo tiene prohibido por esta causa? Cuando avance va a ser indefectible que así lo sea, y que tampoco puede salir a la calle. En su departamento de Puerto Madero, en la entrevista que acaba de publicar el diario El País, ahora a las 9 de la noche, se lo ve realmente demacrado y en esas circunstancias. No tan demacrado como Fabiola Yáñez, que por supuesto da cuenta de una situación personal mucho más frágil, de una, repito, asimetría claramente en su contra. Ahora, a Milei le conviene infinitamente que se hable de esto y que no se hable de la crisis económica ni de las cosas que está haciendo en el gobierno. Le viene como anillo al dedo. Claro, él tiene que rendir cuentas de este presente, pero echarle la culpa al pasado es algo que le rindió mucho hasta ahora. A medida que se le empieza a agotar ese crédito, bueno, se renueva en hechos como este. ¿Cuánto puede llegar a surgir del celular de Alberto Fernández que le dé más crédito para seguir haciendo lo que está haciendo en este presente? Bueno, no lo sabemos todavía, en todo caso lo sabremos con el correr de las semanas. Lo que sí está claro, seguro, es que la ultraderecha argentina, al igual que la de Donald Trump en Estados Unidos, que decía, bueno, ha dicho barbaridades de mujeres, además de el caso en el que se lo encontró culpable de haber sobornado a una mujer para que no diera cuenta de una relación extramatrimonial con él, o de Jair Bolsonaro, ¿no? Un machista consuetudinario, además de homofóbico, racista, un montón de cosas. Bueno, ninguno de ellos quiere ayudar a las mujeres. Si se hace eco Milei en este caso de esta situación, es porque le quiere sacar rédito político. No seamos ingenuos. Ahora, ¿cuál es la realidad de una mujer que no es Fabiola Yáñez y que hoy sufre violencia de género y quiere acudir al Estado
para que la ayude. La realidad es esta, mirá, las políticas de género que estaban pensadas para asistirlas se evaporaron como la credibilidad de Alberto Fernández. El programa Acompañar tiene un 82% menos de ejecución presupuestaria en la primera mitad de este año que en la primera mitad del año pasado. En el primer semestre de 2023 se había asistido a 34.000 víctimas. ¿Qué es el programa Acompañar? Un programa que le da plata, muy poca, pero un poco de plata, a las mujeres que quieren irse de una situación de violencia en su hogar. ¿Cuántas atendieron en el primer trimestre? Todavía no hay datos del semestre. En el primer trimestre de este año, 434. Y la línea a la que pueden llamar telefónicamente, la línea 144, también fue prácticamente desmantelada. El vocero Manuel Adorni dice que no. Pero fíjate, en la placa siguiente, cómo el programa de la línea 144 de atención a la violencia de género también tuvo un 28% menos de ejecución presupuestaria, esto sí, en la primera mitad de este año frente a la del año pasado, y un 38% menos de personal con las que fueron despedidas en junio de esa línea telefónica. Quedan turnos con solo 2 trabajadoras atendiendo. Esto es lo que cuentan los especialistas del equipo latinoamericano de justicia y género, ELA. La cita del último renglón era de toda la frase, porque eso dice textualmente ELA, que hay turnos donde hay solo 2 mujeres para todo el país. ¿Hacen falta más pruebas de que a Milei no le interesa que las mujeres tengan herramientas para defenderse de esto? Bueno, hay un montón de tweets. Mirá lo que ponen, por ejemplo, los acólitos de Javier Milei, que él retuitea, que él reproduce. ¿La periodista preferida de Alberto, María O'Donnell, ya dijo algo?, se preguntó uno. ¿O solo se dedica a inventar boludeces de Milei? Y la pone sonriendo con Alberto Fernández en un fotograma de una entrevista que, como todas las de María O'Donnell, tiene preguntas y repreguntas incisivas. No, queda esta imagen. La imagen de una jarana, supuestamente. Así como se reprodujeron imágenes, no voy a decir el nombre de nadie, pero se reprodujeron imágenes de mujeres en el despacho presidencial dando por hecho que eran lo que ese recorte sugerían que eran. Bueno, de vuelta, esto es algo que cruza las 2 entrevistas que vamos a tener hoy en el programa. Habla de una época que se está poniendo bastante oscura. Fíjense, este también lo reprodujo el presidente. Si tocan a una, nos tocan a todas, excepto en el caso de que sea Fabiola. Qué peligroso, qué triste. Y la ponen a Lali Espósito, ya muchas veces blanco de la ira presidencial. Hay muchos así, hay infinitos. Esto directamente lo comenta el presidente. Dice: mienten para criticar y operar, no se bancan la devolución. De vuelta a la simetría de poder, ¿no? El presidente poniéndose en igualdad de condiciones, diciendo no se bancan. Es un gobierno que acaba de darle 80 millones de dólares a la CIDE en gastos reservados para que espíe y haga y deshaga a discreción en esos sótanos de la democracia en los que no se le rinde cuentas a nadie. Por eso se está poniendo un poco oscuro. Bueno, ni me voy a detener en leer completo este tuit. Son todos así, todos banalizando la violencia contra las mujeres, todos intentando achacarle a mujeres lo que, por la denuncia de Fabiola Yáñez, sufrió una mujer a manos de un violento, del cual no tienen por qué hacerse cargo las mujeres que justamente procuran empoderar a otras para enfrentarlos. Bueno, es eso, es la época. Ahora, mientras tanto, de lo que no se habla es del saqueo y de la crisis. Hoy nos enteramos de 2 noticias vinculadas a la energía que dan cuenta de ese saqueo y de esa crisis. La primera tiene que ver con Atucha, con la central nuclear que marcó, bueno, a la Argentina como pionera en esta energía de uso pacífico, limpia. Atucha debería dejar de operar el 29 de septiembre próximo para estirar su vida. Tendría que estar cerrada 2 años para hacer lo que se llama extensión de vida útil. Lo que nos enteramos, porque lo publicó el portal especializado EconoJournal, es que el gobierno evalúa no hacer esa parada, demorarla hasta después del verano, porque teme que lleguemos al verano
con una situación tan ajustada de oferta de generación de energía que tenga que disponer cortes programados. Esto, bueno, lo publicó también Econojournal en base a un informe de Camesa, de la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista. Hablé con un especialista en energía nuclear, me dijo, hay riesgo de que no se haga nunca la extensión de vida de Atucha, porque no hay financiamiento por ahora. Lo que quieren es secarla o venderla, con lo peligroso que es que una planta nuclear entre en estado de abandono. Pero me decía, lo que es grave no es eso. Lo grave es que estemos tan finitos de generación eléctrica que Atucha, que representa una pequeñísima parte del parque instalado, marque la diferencia. ¿Puede volver a haber cortes programados en el verano? Me decía este especialista, podemos llegar a tener una combinación de lo peor del macrismo, por los tarifazos, con lo peor del alfonsinismo, que fue efectivamente esa realidad. Yo me acuerdo de la planilla pegada en la heladera de mis padres con los horarios en los cuales se iba a cortar la luz en casa, ahí en Caballito en los años 80. Claro, ¿cuánto representa lo nuclear? Mirá, lo tenemos en una plaquita que justamente surge de un informe oficial de la potencia instalada que hay de generación. El grueso es térmica, es a gas o a fuel oil. Hay un 25% que generan las plantas hidroeléctricas, un 13% las renovables, que han aumentado mucho, y un 4% lo nuclear. Atucha es solo una de 3 centrales nucleares, o sea, es más o menos 1% lo que aporta. Ahora, el mismo portal especializado Econojournal, al que me refería antes, publicó el informe de abastecimiento que Camesa hizo hace un mes y medio, en junio, y que analiza, en función de la oferta y la demanda, qué puede pasar. Lo que dice ese informe es que, a diferencia de lo que pasó en los últimos veranos en los centros urbanos, como el Gran Buenos Aires, que a veces colapsa la red de distribución, la última milla, hasta los hogares, esta vez puede colapsar la generación. O sea que puede haber un problema en todo el país. ¿Por qué? Porque los veranos son cada vez más duros. Este último verano hubo 6 picos de calor, olas de calor que duraron hasta 3 semanas en continuado, y eso, dicen, sumado a que no hubo inversiones en los últimos años, esto no es achacable exclusivamente a Milei, puede llevar a esa situación de cortes programados. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno en la otra pata de la generación no fósil, en las hidroeléctricas? ¿Está pensando en hacer más, en avanzar las que ya hay a medio hacer, en mejorar las negociaciones en las centrales binacionales para traer más energía? No, está pensando en venderlas. Hoy salió un decreto en el boletín oficial en cuyo artículo 6, esto no lo comentó nadie durante el día de hoy porque, bueno, hay un monotema en los medios de comunicación, pero me parece que es importante. Yo les había contado a fines de junio que también en la segunda sección del boletín oficial, que nadie lee habitualmente, es la formación y cierre de empresas, se habían formado 4 empresas que, yo les dije en ese momento, podían ser la forma de meter una privatización por la ventana. En ese momento se estaba discutiendo cuántas privatizaciones entraban en la ley Ómnibus. Bueno, se hicieron discretamente esas empresas privadas. En cada una de ellas hay una de las represas hidroeléctricas del Comahue. Y hoy en el boletín oficial sale este decreto que, con la firma de Javier Milei, del ministro de Economía Luis Caputo y del jefe de gabinete Guillermo Francos, habilita la privatización, además de la prórroga que ya había dispuesto en algunos casos Sergio Massa y que ahora había terminado de disponer este gobierno, el plan de privatización de todas las centrales hidroeléctricas del Comahue. ¿Qué dice el decreto? Esto, que dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia de ese decreto, ponelo a pleno si la gente lo puede leer, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a concurso público con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario controlante de cada una de las siguientes sociedades: Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Son las sociedades que
yo les conté en junio que se habían formado y a las cuales les están transfiriendo los activos de empresas que fueron concesionadas en los 90 y que hizo íntegramente el Estado. Mira, esta es la fecha de vencimiento de las concesiones de represas hidroeléctricas. Todas fueron hechas por 30 años en los años 90. Se habían hecho las plantas entre los años 60 y 70. Son un emblema del Estado desarrollista, ¿no? Fueron en algunos casos hechas por los gobiernos militares, pero con el objetivo de, bueno, darle energía y sobre todo autonomía energética al país. Las obras fueron financiadas en todos los casos con fondos públicos, en algunos casos incluso a partir de impuestos específicos al consumo. Hubo, los más memoriosos recordarán, una época en la que se cobraba un impuesto en la boleta de Segva que decía Fondo Chocón Cerros Colorados. Se pagaba, o sea, la pagaba directamente el usuario. Y en los otros casos, el Estado con sus fondos. Bueno, el Estado gastó, pero el privado recaudó. Las empresas se privatizaron cuando todavía no se había siquiera amortizado ese gasto del Estado, ni el costo de la construcción siquiera. El caso de Piedra del Águila es especialmente escandaloso porque se privatizó apenas cuando se terminó de construir. No es un sector, de vuelta, donde haya inversión privada, reinversión de utilidades, donde se traiga tecnología del extranjero, nada. Las empresas, para quedarse con la concesión, en algunos casos pagaron el 3, el 4, el 5% de ese costo que tuvo la obra para el Estado. Y con resultados positivos, después recuperaron la inversión y se quedaron con 15 años de ganancias aseguradas. Hay algo especialmente escandaloso, que es que algunos de los grupos que se los quedaron, en un pasamanos, algunos fueron grupos nacionales que después se los vendieron a multinacionales. Estamos hablando del grupo Soldati, del grupo Macri, estamos hablando del Citicorp con el CEI, un holding inversor de los 90. Estamos hablando de Pampa Energía. Estamos hablando de AES, la energética estadounidense. Bueno, estas empresas, incluso en algunos casos, se las compraron con bonos. Con bonos que cotizaban al 30% del valor y que ponían al 100%, que el Estado computaba al 100%, a la hora de regalar. Un despojo. Un despojo como el que está a punto de consumarse ahora, 30 años después, a medida que venzan estas concesiones. Fíjate qué interesante. Estuve hablando con un funcionario chileno en una conferencia en Brasil a la que asistí la semana pasada, sobre el litio. Lo que acaba de hacer Chile con el litio, todo el mundo pone de ejemplo a Chile, todo el mundo en las empresas lo pone de ejemplo porque dicen, allá es más fácil invertir, es todo más amigable con el mercado, entonces se extrae mucho más litio del otro lado de la cordillera que acá. Acaba de anunciar Codelco, la minera chilena estatal, un acuerdo con SQM, una de las dos litíferas grandes privadas que trabaja ahí en Chile. ¿Qué hicieron? Extendieron por 60 años la concesión, pero el Estado se quedó con el 51% de la minera privada. ¿Por qué? Porque se vencía la concesión y la minera quería seguir haciendo negocio. Bueno, acá se vence la concesión, las dueñas de las hidroeléctricas quieren seguir haciendo negocio, pero el Estado, en vez de hacerse socio de eso, decide regalárselas, malvenderlas, entregárselas. Es lo que se habilitó hoy en el boletín oficial. Y no es algo nuevo. Mirá, este cuadrito es hermoso, lo rescató el grupo de economistas que trabaja conmigo, el Mate Rosarino. Es un cuadrito que publicó en su momento Daniel Aspiazu, un incansable combatiente hasta su muerte contra el despojo del Estado. Y ahí están las ganancias, el rendimiento, ahí está resaltado abajo. El rendimiento anual que tuvieron esos grupos, Macri, Pérez Compán, Soldati, por el desguace de gas del Estado. Fíjate, 28% en dólares de ganancia anual, por la que pusieron, poquísima plata que pusieron para quedarse con lo que habíamos construido todos nosotros con el esfuerzo de los contribuyentes. Bueno, es, como digo, algo de lo que no se habla en este contexto del saqueo de los bienes públicos, que en parte fue habilitado por el Congreso cuando votaron la ley Ómnibus, pero tampoco se habla
de la misiadura que hay a partir del plan de Caputo para combatir la inflación. Un plan que agrava cada vez más la recesión, que dice que después de aplacada la inflación a cero va a permitir el despegue de la economía, pero que por ahora no tiene ningún argumento para decir que la economía está despegando. Todavía no salieron los datos de julio de los supermercados, los datos definitivos. Yo les mostré este dato, que es el de junio, que es demoledor. En junio, las ventas en volúmenes de los supermercados. Esta es Sentia, la compañía, la consultora que sigue las ventas en tiempo real en las grandes cadenas de supermercados. Bueno, ese 12,5, la última barra antes del azul, la azul es el promedio, lo que viene cayendo en todo el año, 8,5. El 12,5 es junio, una caída tremenda, mayor que la de mayo, solo superada por la de abril, mayor que la de todos los meses previos en volumen. Julio, les decía, todavía no se conoce, pero me pasaron un anticipo. La semana del 29 de julio al 4 de agosto, interanualmente, tuvo un desplome del 21%. La semana del 29 de julio al 4 de agosto tuvo un desplome del 21% en volumen en el supermercado, en el lugar donde se compran los bienes de primera necesidad. Eso es lo que está acentuando Caputo mientras todos miramos para otro lado. Lógicamente, de vuelta, la magnitud de los hechos que están en discusión, que denuncia Fabiola Yáñez, lo ameritan. Pero, ¿cuántos meses de desatención de estos otros temas se estará intentando granjear Milei con esta espectacularización de una denuncia? Vamos a hablarlo, insisto, en las dos entrevistas que tenemos hoy. Caputo igual sigue adelante. Perdón, esta caída del 21% es a pesar de las promociones que empieza a haber, Empieza a haber una guerra de descuentos entre las billeteras electrónicas, las tarjetas que quieren recuperar algo de terreno una frente a la otra y ni se inmuta el consumo. Ahora decía, Caputo pisa los aumentos que puede, administra hasta que se le salen de cauce los incrementos de precios que antes decía había que liberar en todos los casos para que la economía crezca. Y eso pasó hoy con la suba del boleto. Algo muy sensible para mucha gente, La semana pasada hablábamos de que un 10% de la población, 4.600.000 personas, cayeron bajo la línea de pobreza en los primeros 3 meses de gobierno de Milei. Microdatos del INDEC, oficiales. Bueno, hoy esa suba del boleto, aquí en el área metropolitana, de 2,70 a 3,70 al mínimo, tranquilamente puede haber empujado a más gente, trabajadores precarizados, gente sin ingresos, changarines, cuentapropistas, debajo de esa línea de pobreza. Fíjate que con el aumento del transporte público, este gráfico es muy elocuente porque muchos que me están mirando desde alguna provincia me dirán, che, acá ya se paga 8 gambas, 900 pesos, 1.000 pesos. Bueno, es cierto, acá en Buenos Aires se paga menos. Ahora, si uno hace 44 viajes, incluyendo subte y colectivo, sobre el salario mínimo mensual, que aquí se licuó completamente, lo que encuentra es esto. En Buenos Aires ya se lleva el 14%, muy por encima de la media mundial, en la región solo superado por Lima, triple que en la Ciudad de México, donde la red de subtes te lleva a cualquier lado, prácticamente te saca de la provincia. El doble que en Santiago, donde también la red de metro viene extendiéndose muchísimo. Y esto sin contar la posibilidad de que en 15 días se caiga la tarifa integrada, el beneficio Red Sube, que es el que hace que cuando tomás un bondi y después otro, en el segundo pagás la mitad. ¿Acaso lo único bueno que hizo por los trabajadores argentinos Guillermo Dietrich en su gestión como ministro de Transporte? De verdad lo digo, fue una gran decisión el boleto multimodal, la Red Sube. Bueno, en el subte ya se vio el impacto de haber subido
en mayo la tarifa a 650, porque en junio hubo un 25% menos de pasajeros, o sea, gente que se dejó de tomar el subte por la guita. 1 de cada 4 que viajaba en subte que lo dejó de usar. Y algo parecido puede llegar a pasar cuando finalmente liberen las naftas. El gobierno viene administrando mucho el aumento de las naftas, resignó 200 millones de dólares en impuestos a los combustibles en la última actualización, porque quiere que la inflación le dé cero lo antes posible. Con eso, especula Milei, no va a tener que dar más explicaciones por el resto de la economía que se hunde. Pero claro, esto, al demorarse, incuba aumentos futuros. Y también genera gastos en subsidios que el gobierno había dicho que iba a recortar. No, en este caso más vale recortar las jubilaciones. Hay algo más que agrava el cuadro económico, y cierro con esto, que es el desplome del precio de la soja. Milei arrancó su gobierno comprando reservas para el Banco Central, aprovechando la devaluación de inicios de su gestión, el caputazo del 122% de incremento del dólar oficial. Claro, eso para todos los que no tenemos dólares o no generamos dólares con nuestra actividad, fue un golpazo al bolsillo, nos robó un pedazo de ingresos, pero le dio al Banco Central la posibilidad de comprar reservas. Claro, eso se interrumpió cuando dejaron de liquidarle los dueños de la soja, que tienen liquidada a esta altura menos de la mitad de la cosecha. Hoy dictaron la conciliación obligatoria en el conflicto aceitero porque encima los aceiteros frenaron una semana con un reclamo salarial como los que siempre hacen, porque así es como consiguieron ganar lo que ganan, reclamando. Pero hoy dictó una conciliación obligatoria el Ministerio de Trabajo, que está finito con las reservas, igual que está finita Camesa con la generación eléctrica. Pero les tengo malas noticias. Esta tarde salió un informe del USDA, el Instituto de Agricultura de Estados Unidos, que informó rindes récord en la cosecha de soja de Estados Unidos. También se informó que a Brasil le va a ir muy bien en la próxima cosecha, según las previsiones meteorológicas. Y mira lo que pasó con la soja. $360 por tonelada en Chicago y un desplome que ya en el año 2024 es de más del 20%. Fíjate en comparación con lo que llegó a valer casi el doble cuando empezó la guerra en Ucrania, en 2022. Esto cambia copernicanamente la ecuación externa, la balanza de pagos del gobierno argentino. Y me decía hoy un especialista, uno que trabaja en un pool de siembra importante, tiene más terreno para bajar todavía. Es un signo de interrogación gigantesco que se abre frente a un Caputo que hace lo que sabe hacer Caputo. Apuesta y dobla la apuesta y dobla la apuesta. Lo raro es que no nos demos cuenta de cómo va a terminar habiendo conocido tan de cerca su fiebre de apuestas anterior. Eduardo Fidanza, fundador de Poliarquía, gracias por venir a La Ley de la Selva. No, gracias por invitarme, Alejandro, es un gusto. No, al revés, el gusto es mío, en serio, que estés acá. ¿Por qué decís que esto, te leí ayer en Perfil, tiene muchísimo más impacto que un escándalo de corrupción? Bueno, por lo que vos decías en tu editorial, la diferencia cuando el tema es un tema moral. Porque esto hay que ponerlo en lo que fue el ascenso de Milei. Finalmente, Milei no llega o no es votado por razones económicas. Es votado por cuestiones que tienen que ver con lo que él identificó como la casta. ¿Qué es esa identificación? Es aquí que hay un estrato que oprime a la sociedad argentina. Los argentinos son buenos. Este estrato que los oprime, ahí están la corrupción, el aprovechamiento, las ventajas, los curros. Bueno. Y en este caso la impunidad de pegarle a la pareja. Entonces, mientras se declama feminismo. Imaginemos el regalo, ¿no es cierto?, que recibe el gobierno en este momento que tiene muchas dificultades. ¿Por qué? Porque tiende a confirmar
que esa casta, ¿no es cierto?, que es justo el presidente del anterior gobierno. Sí. Bueno, miren lo que hace. Es más, creo que ni imaginaban tal vez lo que escribieron en el guión de la casta, lo que se iban a encontrar. Es que la coincidencia es tal que tienta la teoría conspirativa, ¿no? Tienta Bueno, pero a ver, Alejandro, estábamos hablando el otro día en un grupo, veamos los guiones que hace 5 o 6 años han planteado las series en las plataformas, las distopías, los dramas políticos. Uno, cuando ve todo eso, dice, bueno, a lo mejor se quedaron cortos, o sea, la realidad está superando. ¿Cómo está siguiendo hoy el argentino medio esto? Bueno, como una serie por entregas, que ya no es semanal, es por horas, ¿no es cierto? Bueno, esto tiende a reforzar algo que yo creo es importante, que es una creencia. Porque hoy lo sostienen, a mi juicio, a mi ley, una creencia y una percepción. La creencia que existe la casta. Y fijémonos lo que tenemos por delante. Y la percepción es que desciende la inflación. Más allá de las inconsistencias que estén en juego por bajar la inflación, ¿no es cierto? Es decir, la gente dice, y está bajando la inflación. Ah, me siento un poco más aliviado. Ah, la yerba mate hace 3 veces que fui al supermercado y está en el mismo precio. Bueno, más existe la casta. Este es el sustento de mi ley, tal como lo manifiestan los sondeos de opinión, con todos los límites que los sondeos tienen. Si mañana imagináramos una escena, nos levantamos a la mañana y mi ley tiene 70%, 60% de desaprobación, bueno, cambian mucho las cosas. Ahora, la gran pregunta para sociólogos, analistas, periodistas es ¿por qué, a pesar de todo lo que acabas de describir, todavía, según los sondeos, tiene un soporte importante entre la gente, ¿no? Qué loco, porque estamos hablando de una contradicción, Sí. En términos morales, de Alberto Fernández, ¿no? De esa hipocresía de la que hablabas vos en la nota de ayer. Sí. Pero también vemos a un presidente que imposta indignación frente a un hecho aberrante como este y que maltrata a mujeres a la luz a la vista de todos. Más allá de sus costumbres. Yo recordaba Norberto Bobbio, ese librito brillante de sus últimos años, Izquierda y Derecha. Él reivindica la división entre izquierda y derecha y él dice la derecha tiene que ver con una visión individualista de la sociedad, algo que podemos asimilar a competencia en el mercado. La izquierda tiene una idea generalista, globalista, socialista. Entonces, ojo, puede haber, y de hecho ha habido muchos malversadores de la idea de una izquierda progresista, pero esa malversación no puede llevarse el programa progresista puesto, que es la intención de los Milei, de los Bolsonaro, de los Trump. A ver, ¿cómo es eso? Y yo por eso hablo. Vos fíjate cuando él pone el tuit, hay 2 argumentos. Un argumento es, crean ministerios innecesarios y aumentan el gasto público. Fiscalismo. El otro es, los varones por ser varones o por ser hombres no se merecen ser sospechosos. Machismo. La combinación de fiscalismo y machismo es el que pretende llevarse puestas las políticas de género. Vos fue genial que mostrara las estadísticas. Yo que estoy El programa 144. Pero por supuesto, ¿y yo qué estoy sosteniendo? El pañuelo verde para muchas mujeres golpeadas es la esperanza de que no exista impunidad en el golpeador. Ni en Alberto Fernández ni en ningún otro. Por supuesto, que Alberto Fernández haya cometido un acto de suprema hipocresía no anula la importancia otorgada por un Estado a la política de género, porque eso es un programa progresista. Hablemos del kirchnerismo, porque imaginarás que hay mucha gente del otro lado que simpatiza con Cristina. Cristina se tomó su tiempo para expresarse y se expresó, cuando se expresó, desmarcándose completamente de Alberto Fernández. ¿Qué quiere decir eso y cómo impacta este escándalo en su referencia sobre esa gente, la referencia máxima del peronismo todavía? Ahora voy a asumir mi destino de analista cuestionado por de los dos lados. Bueno, lo de Cristina también es un acto de hipocresía. A ver. Es un acto de hipocresía porque, a ver, Cristina se desmarca de un gobierno que ella inventó, ¿no es cierto?
Y de un presidente, yo no acá no le atribuyo a Cristina, decidiste por Alberto y mirá lo que era Alberto. No. No podía saber, por no ejemplo, podía saberlo, si era violento. por supuesto. Claro. Pero digamos, veamos, dejemos aparte el problema de Alberto Fernández y juzguemos lo que pasó en los últimos años con el kirchnerismo. El kirchnerismo perdió la representación de los sectores populares y de las clases medias bajas, algo que nosotros veníamos viendo, los investigadores sociales, hace mucho tiempo. Y ese espacio vacante se lo ocupó Milei. Sí, bueno, un montón de gente que votó a Milei que había votado a ¿qué Cristina. le pasó al kirchnerismo en donde se durmió para que perdiera semejante representatividad? Es como creer que vos tenés un bien y no lo tenés que cuidar porque no sabemos por qué lo vas a preservar siempre sin cuidarlo. Y te digo más, se empezó a generar hace una cantidad de años algo que lo veníamos viendo en la vida cotidiana, a veces cuando uno tenía que contratar a alguien que venía del Gran Buenos Aires o el empleado doméstico, que decían, bueno, en mi barrio hay dos grupos, los que nos levantamos a las 6 de la mañana y lo de los planes. Yo soy de la idea de que tiene que haber planes sociales, por supuesto, ¿no es cierto? Porque además en un capitalismo tiene cada que vez, haber subsidios porque el capitalismo es cada muy vez escupe desigual. más gente, Sí, además. claro. Pero otra cosa es generar un grupo que hasta cierto punto se habrá sentido protegido y un grupo que se quedó huérfano. En la campaña de 2015, en un focus group, yo escuché algo que no se me borró más y fue algo como una predicción. A ver. Un señor monotributista, el segundo cinturón del Gran Buenos Aires, que dijo, y ¿sabe qué pasa? Macri nos roba por arriba y Cristina nos roba por abajo. No hablaba de corrupción, hablaba de representación. Macri se dedica a las clases medias, a las cuales yo no pertenezco, y Cristina a los planes. Y esa franja de clase media, baja, suburbana, desatendida y huérfana, fue a votar a Javier Milei. Y esa es la división sociodemográfica. Después tenés la etaria, porque los jóvenes que no vivieron lo mejor del kirchnerismo. En un momento abandonaron, ¿no es cierto? Y miraron para otro lado. Ahí hay varias cosas. Yo creo que también hay una profunda incomprensión de lo que es la revolución tecnológica, las nuevas tendencias, etcétera, ¿no? Ahí el kirchnerismo los perdió y el peronismo también. ¿A qué te referís con la política del espectáculo? ¿Vos Sí. decís que esto está montado, está guionado? ¿Que hay una...? No. A ver, ¿cómo es? Yo cito a Guy Debord, que es un ensayista francés que en el año 62, 63 creo, publica un libro que es breve, que se puede, está en PDF en internet, es muy interesante, ¿no es cierto? Yo lo recomiendo. Mirá, se titula Bueno, así. en ese libro sobre la sociedad del espectáculo, él prácticamente lo que dice es lo que no se ve no existe. Y ya habla de una sociedad espectacularizada, de unos medios, ¿no es cierto?, donde el show es lo que predomina y esa, digamos así, esa mirada sobre el espectáculo no hizo más que confirmarse. Por eso yo digo que la cuestión del espectáculo es algo de la segunda mitad del siglo pasado, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. En todo lo que vemos en política, en Argentina, en el exterior, el espectáculo es una parte fundamental. Ahora, vos podés tener distintos niveles de espectáculo, pero tenemos que considerar algo que es importante. La política se está definiendo por emociones, cada vez más. Las adhesiones por emociones, ¿no es cierto? Vos y yo podemos ser, suponte, políticos que tengamos gran fama y qué sé yo, pero a lo mejor los anteojos no nos ayudan, nuestra gesticulación racional no nos ayuda, ¿no es cierto? Aún digo, los progresistas que quieran recuperar el poder, busquen una candidata o un candidato que emocione, que llame la atención, que provoque algo más en el corazón. ¿Eso está bien o está mal? Es lo que tenemos en este momento de la cultura. Entonces, quiero decirte, la política no puede ser un espectáculo, pero en cierta manera, la idea del espectáculo está, la cultura del espectáculo está, las emociones evocan situaciones cortas en el tiempo. La gente no tolera estar demasiado tiempo atendiendo, Bueno, son las reglas. Ahora, lo que estamos viendo es un espectáculo deleznable. Yo lo que digo es un hecho abominable en una cultura
degradada, porque este es el siguiente punto. Milei cree que gana una batalla cultural y su propuesta es miserable desde el punto de vista de lo que tenemos que reivindicar como cultura. Es la negación de la cultura, es la negación de los valores, o pretender reemplazarlos por 4 o 5 ideas que sabemos que no van a llevar a la felicidad de los argentinos, los van a llevar a una nueva frustración. Bueno, entonces, decir que él gana la batalla cultural es para reírse, ¿no es cierto? Deberíamos dar una batalla cultural con otra densidad, pero para eso tenemos que tener dirigentes progresistas que sean capaces de volver a ser creídos por una sociedad que está rechazando todo lo que vio antes y todavía cree en lo que tiene, que para mí es muy endeble. A ver, pensemos un poco en ese futuro y en esa reconstrucción eventual, Sí. si es posible, Sí. ¿no? Hoy lo leía, por ejemplo, a Juan Monteverde, que escribió con Karen Tepp, su compañera, 2 concejales rosarinos. Él estuvo a punto de ser el intendente de Rosario en las últimas elecciones. Decir que, bueno, justamente lo único que podía salvar a un proyecto popular, colectivo, llamarlo como quieras, de izquierda en los términos de Bobbio, es que asuma directamente una nueva generación, que ya estos políticos no se pueden recuperar de este golpazo. ¿Coincidís? Sí, está bien, sí. Aunque la renovación generacional no garantiza la calidad del producto. Hay gente que se va a retirar de la política por razones biológicas y está muy bien, ¿no es cierto? Cristina Kirchner tiene 71 años, ya hizo su trayectoria, la historia la juzgará. Hay otros que es lo mismo. La gente de 50 años, de menos de 50 años, es la que va a tener que protagonizar la política, y ya algunos la protagonizan. ¿Y qué más le hace falta entonces? No digo al peronismo, digo a ese campo de dañados por la política de Milei, que eventualmente van a querer armar una nueva mayoría y revertir esto que está En primer pasando. lugar, se necesita algo, que la gente empiece a sentir frustración por este proyecto de Milei. Yo te voy a decir 3 cosas rápidamente. Uno, ve la aprobación de Milei es una cosa. Cuando uno entra en el índice de confianza del gobierno, que nosotros elaboramos para la Universidad de Itela, que ha descendido, uno que encuentra 3 percepciones empiezan a crecer. Una, que hay muchos corruptos en el gobierno. Otra es que no se gobierna para la mayoría, sino para un grupo. Y lo tercero es que el gobierno tiene dificultades para resolver los temas que tiene por delante. Quiero decir... mala gestión. Bueno, exactamente. Entonces empieza a haber fisuras. Bueno, sigamos esas fisuras, porque antes que la gente escuche una alternativa, en este caso progresista, va a tener que sentir la frustración de lo que votó. Ahora, ¿puede ocurrir esa frustración? Dependerá. Si vos comparás, por ejemplo, con la convertibilidad, no había inflación, había 20% de desocupación, ahora hay 8 o 9, y la gente apoyó a Menem por un largo periodo. Claro, incluso con una desocupación arriba del 15%. 20 en un momento. Sí, pero en el 95, cuando lo reeligen, 18. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, atención. Claro, lo que pasa es que el menemismo escupía, excluía trabajadores y a la vez le mejoraba en algunos aspectos la calidad de vida a los que quedaban adentro, ¿no? Acá no estamos viendo eso. Acá no vemos ni la modernización del aparato productivo industrial, ni el acceso a bienes de consumo, el voto cuota. No, ni el nivel de inversión que hubo. Claro. Bueno, pero quiero decir igual... O sea, ¿la frustración no está ya o es demasiado pronto? Creo que es un poco pronto y por eso el gobierno sigue sacando pecho. ¿Y por qué tiene que apelar a linchar en la plaza a Alberto Fernández? Porque esto, en el caso de Macri, la causa Cuadernos, vino después. Sí. Vino, ¿no? Después de la... Sí, yo no sé, a ver, yo no haría una causalidad si el gobierno lincha a Alberto Fernández. No, aprovecha un hecho que genera Alberto Fernández, se lincha solo. Sí, está bien, pero después Milei no habla de otra cosa. Bueno, porque todos los gobiernos, este y otros, aprovechan las desgracias del adversario para decir, no ven que nosotros teníamos razón. Somos menos y aparte, a ver, te viene una temporada de oferta, imagínate cuánto más va a seguir esto si cada vez que agarramos el celular
media hora después hay una nueva declaración de él o de ella. Sí. Y bueno, entonces la gente va a seguir esto. Mientras que siga esto, no va a hablar de lo que vos hablás. Ahora, la desconfianza de los mercados, la falta de dólares, la falta de crecimiento, todo eso Sigue está ahí. y en algún momento eso se impone. Eduardo, realmente muchas gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Chao. Ustedes quédense porque ahora van a escuchar a otra persona a la que yo sigo realmente con mucho detenimiento, Cecilia Ricap, doctora en economía, pero además tecnóloga, analista de las grandes plataformas tecnológicas que están siendo mucho más escrutadas que acá en el mundo rico. Ella vive y trabaja en Londres, pero está en Buenos Aires y no quería que se la pierdan. Lucía Isikoff viene también con un informe especial sobre cómo sigue el escándalo de la visita a los genocidas en el penal por parte de un grupo de diputados de la Libertad Avanza. Hay una interna tremenda. Hasta las 12:30 rige la ley de la selva. Gracias por quedarse. Hasta las 0:30, como les digo siempre, rige la ley de la selva. Y otro de los temas, además de lo que hablamos de economía, además del despojo de las hidroeléctricas, del cual no se está hablando, no se habló en estas últimas 96 horas, pero que sigue generando una interna muy fuerte adentro del oficialismo, nos lo trae Lucía Isikoff. Bueno, Ale, buenas noches. El plan para liberar genocidas, que se desprende de la foto que ya todos conocemos, que vimos la semana pasada. Digo todos, bueno, tal vez no tuvo la trascendencia con, obviamente, los temas de agenda de los que ya venís hablando, pero es una foto que en cualquier otro país serio de los que les gusta hablar en La Libertad Avanza hubiera tenido consecuencias. Mínimo una sanción, ¿no? Ahí ves a los diputados que estuvieron en el penal de Seiza reuniéndose con los genocidas. Hubo foto, bueno, ahí ves los nombres de varios y te voy a hacer hincapié en algunos de ellos por, bueno, los hechos de los últimos días. Qué loco, perdón, Sí. un asterisquito. Esto es una imagen también. Eduardo Fidanza decía, hoy la política son imágenes y emociones. Qué loco, no digo que la otra no deba generarlas, ¿no? Ajá. La foto de Fabiola Yáñez con el ojo amoretonado. Pero esto que también era una imagen y que tiene estos apellidos estremecedores. Sí, empezando por Astiz, ¿no? Bueno, el más conocido, que lo tenían ahí medio escondido en la foto, procuraron meterlo al fondo, alguien se dio cuenta, dijo para atrás, pero bueno, ahí también tenés a Guglielminetti. Son Bueno, algunos de los genocidas mucho. más feroces de la última dictadura. Así es. Bueno, vamos a arrancar por Lourdes Arrieta. Una de las porque diputadas. Es una de las diputadas, la de naranja que ves ahí en el medio. Ahora vamos a ver otra foto de ella enseguida, después podemos volver a este plano y ahí la Esta. ves con el nunca más. Porque esto te digo, Ale, es como un plot twist en este país que, ¿qué es lo que hace Lourdes Arrieta? Va a visitar a los represores. Después dice en su primera declaración mediática que ella nació en el 93 y que no tenía idea quién era Astiz. Y después aparece en la sesión de la semana pasada, donde finalmente no hubo sesiones, este tema no se pudo tratar, se iba a tratar con algunas cuestiones de privilegio. Aparece con el Nunca Más, con un ejemplar de Nunca Más en las manos, pero lo más importante es lo que pasa después, porque ella no solo pide que haya una comisión que investigue la propia visita que ella encabezó, sino que lo denuncia en el juzgado de Lomas de Zamora y ahora hay una causa judicial. Es una denuncia penal y lo más importante de todo es lo que vamos a ver a continuación, porque de esta denuncia penal se desprenden unos chats que ella presenta como pruebas. Esto no es por una operación de inteligencia, porque hubo espías, alguien sacó el teléfono, no. Ella misma presenta como pruebas algunos chats que vamos a ver a continuación, donde se empieza a gestar. Y por eso es tan importante, y vuelvo al principio, esto no es una foto aislada, ¿no? Es un plan, lo decíamos así, para liberar genocidas, que se empieza a gestar desde febrero. ¿Desde febrero? Sí, desde febrero. ¡Wow! Toda una situación. Ahora, antes de mostrarte los chats, te voy a mostrar a otra persona que tenemos que tener presente, que es el cura Javier Olivera Rabasi. Ajá. No sé si lo conoces, es como una especie de influencer de la ultraderecha. Para nada, no lo Es conozco. el hijo de Jorge Olivera, alias El Carnicero, un represor que goza de domiciliaria, que hace unos meses tuvo un episodio de fama porque festejó sus bodas de oro, sus 50 años con la mujer en una fiesta, rompió la domiciliaria
y fue Palito Ortega a cantar a la fiesta. Ah, bueno, sí, eso tuvo lo- ahí una trascendencia. Es este hombre, el carnicero, el padre de este señor, que se llama Javier Olivera Rabasi, que es, ¿por qué te traigo a él? Porque él es el organizador, el administrador, digamos, de los distintos grupos que se fueron armando en WhatsApp con los libertarios para organizar estas visitas. Vamos a ver alguna imagen de estos chats. Te cuento, hay grupos distintos. En algunos estaban los diputados que veíamos hace un rato. En otros se suman abogados de represores, que en general son hijos de algún represor y representan a alguno de ellos. Se suman distintos personajes. Este chat que estás viendo, ahí el padre Rabasi está contando esto es un chat que se hace en febrero para organizar una visita, una cena el 14 de marzo, una cena que se hizo, y a esta cena, al día siguiente, se hace la primera excursión a Campo de Mayo y el penal de Seiza. Lu, esto es tremendo lo que estás mostrando. Sí, acá Primicia, este chat lo trajo por primera vez, que ya está en la causa Jorge Real en este canal. ¡Wow! Pero yo te seleccioné algunos fragmentos, porque esto da, Ale, yo te cuento, este chat que estamos por leer, Sí. es impresionante una parte, porque esto es, bueno, cuando se estaba organizando la cena, esta que te estoy contando, que al día siguiente van, no la visita de Julio, sino la visita previa de la que no hay fotos o no hay fotos por ahora. Perdón, esto se conoció hoy y acá en este canal y Se surge... conoció el viernes pasado, Ah. si no me equivoco, pero sí, surge de la expediente. causa, claro. Claro. Que de la causa que, hay algunas notas, hay algunas capturas, es un chat extenso. Y acá, bueno, mirá lo que dice el padre Rabasi. Dice, cambio de tema, el diputado Beltrán Benedit, que es el que organiza toda esta juntada, Sí. habló con Patricia Bullrich, ahí ya la mete directamente, esto en marzo, ¿no? Para que quienes deseen sumarse al día siguiente de nuestra reunión a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo, de Seiza, Marco Paz, se les facilite el ingreso sin inconveniente. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor, coordinar por privado. Lo que es fantástico, esto era previo a esta cena. Yo te digo, hay una cena el 14 de marzo, la visita iba a ser el 15, y esto era el chat de organización de la cena. Hay uno de esos episodios increíbles porque no le funcionaba el timbre en el lugar de la reunión. Entonces dice, vayan avisando los que llegan a casa. Entonces vos tenés un chat donde están todos confirmando. Estoy abajo, ¿me abren? No. Dice, por ejemplo, no sé, el diputado Guillermo Montenegro, por citarte un nombre. Sí. Estoy acá, ábranme. Entonces, no solo es que no hay foto de esa reunión, y alguno podría decir no fui, Hizo sino una que lista, en el chat una lista está de una artistas. lista de los que no le funcionaba el timbre, iban tocando el timbre. Bueno, Qué bárbaro. después hay otro chat que hace este cura Rabasi que se llama Proyecto Decret. Es el nombre del chat. En ese proyecto yo te decía, estas juntadas tienen dos objetivos. Una es que los presos tengan la domiciliaria, los represores mayores de edad, y otro es directamente frenar las causas con un proyecto, que es lo que ellos venían trabajando, un decreto que lo que dice es que los 25 años son un plazo razonable para que el Estado llegue a una sentencia definitiva a una acusación penal contra una persona. Si no llegaron a los 25 años de cometido el hecho, chau, ya Es está. increíble cómo apelan a garantías que ellos les negaron a la gente que torturaron, que secuestraron, que desaparecieron, ¿no? Exactamente. Bueno, Es alucinante. en este chat, Proyecto Decret, está el decreto. Dice, por favor, no lo reenvíen, es secreto, no sé qué, lo pone en el chat. Lourdes Arrieta lo presenta a la justicia y hay un video de este cura, lo vamos a ver, cortito, donde dice, bueno, ya está casi listo esto. Mirá. A ver, dale. Buenas tardes, soy el padre Javier Olivera Rabasi. Algunos me conocen, ya otros no. Les mando muy cortito acá este video para comentarles que está prácticamente terminado el proyecto que venimos conversando hace algunos meses. Por favor, léanlo. Si Dios quiere, en un par de semanas nos juntamos para terminar de cocinar lo último. Dios los bendiga. Bueno, Ale, ahí lo tenés, bueno, contando que este proyecto que están cocinando con, te digo, abogados de represores, que están formando parte de ese grupo, ya está avanzado. Ahora, mira este chat. ¿Qué pasa con este chat? Este es después del 11 de julio. 11 de julio es la foto que veíamos al principio de todos los diputados con los represores. Bueno, ¿qué pasa? Esa foto toma trascendencia pública. En realidad toma trascendencia pública la visita. Antes de la foto empieza esto. Entonces, bueno, tenés varios mensajes. ¿Y qué es lo que dice? Y acá se arma la interna entre los libertarios, porque directamente Guillermo Montenegro
estaba armando un comunicado en defensa de lo que hicieron, contando esto fue una visita humanitaria. Guillermo Montenegro, mano derecha, hasta hace muy poquito de Victoria Villarroel, se pelean no por cuestiones políticas, por cuestiones personales, pero fue su mano derecha y alguien que la acompañó en toda su carrera política hasta ahora. Bueno, él dice, estoy haciendo un comunicado, me llamaron desde el Ejecutivo para que frisemos todo, nadie salga a hablar, nadie dé notas. Beltrán Benetit decía, bueno, no nos pueden exponer así, tenemos que contar. Discusión entre ellos para ver quién salía, quién no. Bueno, y acá ves todas las notas y cuenta, por ejemplo... Perdón, ¿y todo esto lo entrega la diputada? Lo entrega. La diputada que ahora está con custodia y que dice que está siendo presionada y amenazada por sus propios integrantes de bloque. Wow. Entonces, le pusieron custodia... Y así, bueno, están los ánimos. Ella dice, por ejemplo, Alida Ferreira dice, nos dejan como boludos, perdón, no por la expresión, que no hacemos nada sin permiso de Martín, Menem en este caso, o el Ejecutivo. Eso es lo que piensa Bonacci padre. Hay dos arrepentidas, digamos, de esta visita. O que dicen estar arrepentidas. Que dicen estar arrepentidas, ¿no? Una es esta diputada Arrieta y la otra es Rocío Bonacci, que no participa de la foto. Ella dice... reconoció a Astiz por lo menos, llegó y dijo, no, yo no me voy a sacar una foto con ellos, y se quedó afuera de la reunión y fue la primera que, bueno, salió a denunciar que ella la llevaron engañada a este tour. Bueno, Ale, la discusión sigue. Hoy la posición del oficialismo es intentar que esto quede ahí, ¿no? Que no haya consecuencias. Te muestro una cosita más que es un párrafo del comunicado que ya estaba escrito. A ver, ponelo pleno, así lo ve la gente. Claro, que había hecho Guillermo Montenegro. Que es, bueno, que explicaba, exigimos respeto a los derechos humanos, cuentan que había ido un grupo de diputados de la Nación comprometidos con la defensa de los derechos humanos, realizamos una visita a la unidad 31 de Seiza. Nuestro objetivo era evaluar la situación de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad detenidos en dicho establecimiento. Durante el recorrido observamos con preocupación condiciones alarmantes que representan una grave violación a los derechos humanos. Ahora, dicen esto, pero no hicieron ninguna denuncia cuando salieron de ahí. Es más, le agradecieron insistentemente al servicio penitenciario porque, ahí donde decían, ya está hablado con Patricia Bullrich, lo que se insinúa en todo el chat es que el servicio penitenciario no les pidió nada para entrar y los dejó entrar con sus celulares. Esto incrimina a Patricia Bullrich. Claro, totalmente. Y Patricia Bullrich, igual te digo, se incrimina sola con su postura porque el otro día dijo, bueno, yo estoy a favor, como lo dijeron varios ministros del gobierno, Cunio Libarona también lo dijo, estoy a favor de que los represores, de que estas personas pasen sus últimos momentos de vida en sus casas con sus familias. Entonces, la postura, digo, es pública, pero bueno, el tema de cómo jugó acá, cómo operó el servicio penitenciario, que en definitiva depende políticamente de Patricia Bullrich, eso sí queda muy explicitado en el chat, tendrá que avanzar la investigación. Y, bueno, cierro con esto, Ale, ¿cómo sigue? Lo que quiere el gobierno es que quede ahí el tema. Hicieron un comunicado muy lavadito donde ni mencionan a los represores ni mencionan a los diputados que estuvieron, sí, las políticas de memoria, verdad o justicia que tienen que seguir, pero muy lavado. Querían terminarlo con eso. Pero el proyecto de decreto está, decía el padre. Exactamente, no, el proyecto de decreto quieren avanzar. Yo te digo cómo sigue el tema de la foto. Si va a haber consecuencias políticas para estos 6 diputados que estuvieron ahí. ¿Los van a echar? Digo, esa sería la más fuerte, que la sanción sea que los echen. Yo digo que creo que no termina pasando, pero te cuento las posturas. El oficialismo quiere que termine ahí. El kirchnerismo, la izquierda, quiere que haya una sanción más importante. Pero ¿cuándo se va a tratar esto? Hay una reunión de comisión, una de las comisiones de reglamento que encabeza los Penato, el jueves. Lo que quieren es en la sesión del miércoles, que se van a tratar otros temas, educación, temas de seguridad, varios proyectos de ley, poner a la educación como un servicio esencial, digo, varios proyectos que el oficialismo está interesado en tratar, van a meter cuestiones de privilegio y van a intentar colar este tema. Pero por lo pronto la idea, tanto de la Libertad Avanza como del PRO, despegándose incluso del PRO, de esto, es cerrar un poco este capítulo. Obviamente que en paralelo avanzan y van a seguir avanzando los proyectos porque, como decíamos al principio, es un plan mucho más general que una visita simplemente para sacarse una foto provocadora. Lucía Isikoff, gracias por esto que vamos a seguir, que venimos siguiendo también con Gaby Vulcano, pero que vamos a seguir. La ley del gallinero y en instantes, aquí está, Cecilia Ricap, para hablar de plataformas, algoritmos, inteligencia artificial y, ¿por qué no, también del escándalo que generó la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández?
cuando Alberto era el Capitán Beto? Sí, en pandemia, cuando se lavaba las manos cantando la balsa. Sí, cantando la balsa. ¿Cómo naufragó el capitán, No entiendo. Bueno, para mí igual, te digo, para mí, todo empezó con la foto. ¿Qué foto? No entiendo. La de la fiesta. ¿Qué fiesta? No entiendo. Bueno, no importa, no importa. Ahora, no solo hay fotos. ¿Qué? Hay videos. No. Hay más fotos. No. Alberto va a tener que buscarse un buen abogado. ¿Qué abogado? ¡Basta! Porque no podemos estar así todo el tiempo. Porque al final, ¿sabés qué es lo importante acá? ¿Qué es lo importante? Que era todo verso lo de acabar con el patriarcado. Sí, no acabó nada con el patriarcado. ¡El que tengo acá colgado! ¡Ay, me van a cancelar! Al final, no me dijeron nada lindo. ¿Quieren escuchar un adelito? Ceci Recap, de verdad es un honor recibirte. Gracias por venir. Hola Ale, el placer es mío y mira con esa foto ahí de fondo me Sí. recibís. Bueno, justamente es lo primero que te quiero preguntar. Milei ya estuvo con todos esos magnates de Silicon Valley a los que vos estudiás con tanto detenimiento, esas plataformas, esos algoritmos, esa inteligencia artificial que quiere que Argentina adopte, quiere que nos convirtamos en un polo de inteligencia artificial. ¿Qué quieren esos magnates de la Argentina? Mira Ale, lo primero aparece ya en lo que Milei dice que tiene la Argentina. Milei muy claramente le está diciendo tenemos tierra, tenemos talento. Lo que básicamente le está diciendo es llévense todos nuestros recursos. Y va muy en línea con cuál es el modelo de estas empresas. Estas ¿Por qué? empresas, por un lado, tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial tiene 3 patas. Datos, código y capacidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento. Todo esto es infraestructura digital. Y empresas como, en particular, Microsoft, Amazon y Google, pero también Meta, también OpenAI, de la mano de Microsoft, que obviamente es la que le financia la inversión en inteligencia artificial, lo que hacen es intentar, con ese esquema, dominar y apropiar del conocimiento que se produce colectivamente y de los datos que se producen colectivamente. Pensá que sin datos no hay inteligencia artificial y los datos los producimos todos y todas. Por eso yo, cuando me apareció el Meta AI en WhatsApp, al principio dije, no le pregunto nada. Estoy trabajando gratis para ellos, de leerte a vos. Totalmente, pero también trabajamos gratis para ellos con cualquier Google Search. De hecho, Google acaba de ser denunciada por la Oficina de Gobierno de Justicia en Estados Unidos por monopolio. Y justamente lo hace por sus acuerdos, entre otros, con Apple, en medio de los cuales le paga anualmente 20 billones de dólares para que su buscador, el Google Search, el viejo, el sin OpenAI, pero que también, o sin ningún tipo de Gemini, que son los algoritmos de ahora de inteligencia artificial generativa de Google, mismo el Google Search, el motor de búsqueda que usamos todos los días, también tiene inteligencia artificial. Cada vez que todos buscamos cosas, estamos dándole datos. En Argentina pasamos en promedio, las personas que tenemos la posibilidad de estar conectadas, 9 horas por día en Internet. Eso significa que estamos en una jornada laboral, más que eso, creando datos para estas empresas. Qué loco ese acuerdo que ahora impugna el Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque esos eran los grandes rivales cuando salieron la App Store y la Google. Es que son una cosa que podríamos llamar son amigas y enemigas al mismo tiempo. Son enemigas para lo que les conviene y amigas para los que les conviene y para hacer negocios. Y cuando se trata de la Argentina, básicamente lo que les está proponiendo Milei, por un lado, es que instalen infraestructura digital. Si instalan infraestructura digital acá, lo que significa es un aumento exponencial del consumo de energía eléctrica y de agua, porque el agua lo utilizan para bajar la temperatura de los servidores. Entonces, en un contexto donde Argentina en realidad tendría que estar pensando cómo hacer una transición energética, cómo pensar en un desarrollo ecológico sustentable, resolver los problemas de la crisis ecológica, le está diciendo a estas empresas, vengan a usar nuestra energía eléctrica. Es un poco Perdón, y nuestra cabeza también. Nuestra cabeza también, pero no con el centro de datos. En el centro de datos, un centro de datos por edificio contrata alrededor de 50 personas
personas que hacen mayormente tarea técnica. La cabeza ya se la están llevando. Y eso mi ley no lo dice. ¿Por qué? Por ejemplo, Amazon Web Services, Amazon tiene un convenio con el CONICET por el cual le ofrece, en principio, servicios gratuitos para usar su nube durante un cierto periodo de tiempo a algunos investigadores, en un contexto de financiamiento masivo del CONICET, en el cual se están echando parte de su planta de investigadores. No hay financiamiento. Obviamente que un investigador o investigadora va a decir, ok, acepto, y sobre todo si está haciendo inteligencia artificial o quiere hacerla, no puede más que hacerla con mucha capacidad de procesamiento. Si eso no es ofrecido de manera pública, tenés que ir a una nube privada. Y Amazon, Microsoft y Google, entre las tres, tienen el 66% de todo el mercado mundial de la nube pública. Entonces, básicamente lo que hacemos es producir conocimiento dentro de su nube. Imagínate vos armás una aplicación para lo que se te ocurra, vender vasos, y lo haces. Necesitas, obviamente, procesar los datos de la gente que te compra, de quién vende, todo eso, y tu arquitectura, tu software, tu código, todo se monta en una nube de estas empresas. Entonces, a más consumo de tu propia app, más le tenés que pagar a esas empresas. Y muchas veces la propia app se vende en esa empresa. Es un alquiler de por vida. Claro. Es un alquiler de por vida. En Netflix, vos no querés ver más, te das de baja de la suscripción. Una vez que entras a la nube, incluso como consumidora, se te acaba el espacio de tu mail, tenés que empezar a pagar, ya no te podés ir salvo que borres todo. Para una empresa significa dar de baja tu negocio. Y esto es un problema hasta para las grandes empresas. Pensá Toyota, Nestlé, McDonald's, Coca-Cola, también otras de tecnología, Mercado Libre, de la que hablamos varias veces, Salesforce, todas hacen parte de su funcionamiento en la nube. Todas corren parte de sus sistemas en la nube. Todas tienen inteligencia artificial que utilizan para, por ejemplo, dentro del lugar de trabajo, controlar individualmente a los trabajadores, hacer un ejercicio de control de sus trabajadores como nos controlan a nosotros las plataformas de consumo. Todo eso usa servicios de la nube y procesa los datos con inteligencia artificial que en parte se contrata como servicios de la nube. Y que ahora el gobierno también está pensando usarla para el propio funcionamiento del Estado. No sé si viste, Ale, por ejemplo, que Milei salió a decir que le parece súper interesante contratar a Google para ofrecer una suerte de modernización del Estado. Sí. Yo vengo hace 2 semanas estuve en Brasilia, discutiendo un montón con gente del gobierno de Brasil. Acaban de lanzar un plan de inteligencia artificial que tiene algunos puntos interesantísimos para pensar una estrategia soberana de tecnologías digitales para la gente, para el planeta. Y uno de los problemas que tienen es un convenio firmado en la época de Bolsonaro con Microsoft y no se pueden salir de ahí. Entonces no es solamente qué va a hacer este gobierno y si les va a dar lugar para poner su centro de datos o va a contratar a Google. Es que estos contratos, una vez que entras, no puedes salir. Entonces ahí te generas una dependencia a un largo plazo que después no es solamente el dato de hoy, es el dato de mañana, pasado y hacia adelante. Y también no es solamente el dato, son también las capacidades del Estado. En vez de que el Estado pueda desarrollar sus propias capacidades, tenemos investigadores de punta. Por algo pasa que, volvamos a Mercado Libre. Mercado Libre, su corazón de inteligencia artificial es Machinalis, que es una empresa que en parte fue incubada en la Universidad Nacional de Córdoba, con investigadores o desarrolladores de software que empezaron a meterse en inteligencia artificial porque profesores de la Universidad de Córdoba les empezaron a decir, che, ¿por qué no investigas sobre esto? ¿Por qué no te metes en esto? Pero perdón, vos decís que esos investigadores, esos pibes que se están formando en ciencia de datos, en informática, en matemática, en estadística, no van a tener oportunidades laborales si estos pibes se instalan acá, no sé, filiales fuertes como quiere Milei, que lo dice y que lo vende así? Suponete que pasara, ¿van a tener una oportunidad de trabajo? Por supuesto que sí, pero esa oportunidad, ¿por qué? Porque esas empresas no ofrecen a cada uno de nosotros directamente. Hay un montón de eslabones intermedios en la cadena. Y esos eslabones intermedios lo que son es eslabones intermedios subordinados. Como yo te decía antes con el ejemplo de una aplicación. Si vos tenés una aplicación, cualquier aplicación que tenés en el celular corre sobre nubes. Eso significa que para poder funcionar el negocio de todas esas aplicaciones, dependen de pagarle mensualmente un montón de plata a Amazon, Microsoft, Google. Al señor feudal. Exactamente. Claro, ya no son ni capitalistas, porque todo esto de lo que estás hablando no es capitalismo, no hay competencia. Hay un montón de discusiones sobre llamar a esta época del capitalismo tecnofeudalismo. Y viene justamente un poco de este lado, de decir, estas empresas de alguna manera controlan un feudo de un montón de empresas startup, un feudo de universidades que en parte los investigadores trabajan para estas empresas y después vuelven a la universidad, pero sin poder llevar el conocimiento a la universidad. Tienen
tienen obviamente acuerdos que les prohíben a ellos contar lo que discuten en la empresa, pero al mismo tiempo no titubean cuando ponen a todos los investigadores a trabajar para esas empresas. Entonces, cuando las empezamos a mapear en dónde están en todos lados. 2/3 de toda la inversión que se hizo en capital de riesgo, en startups de inteligencia artificial generativa en 2023 fue financiado por estas tres: Google, Amazon y Microsoft. Esta colega, me atrevo a decirle colega porque estudiamos juntos, pero lo lejos que ha llegado, la verdad que me hace ruborizar al decirlo. Siempre me vuela la cabeza cuando la entrevisto. Te quiero hacer una última muy breve porque se nos va el programa. La semana pasada en un seminario escuché también a otra colega, otra compañera de estudios, en Río de Janeiro, decir que hoy el desempleo ya casi no existe, porque el que quiere se baja una aplicación y está manejando una bicicleta, haciendo un pedido, entregando un pedido en cuestión de minutos. ¿Qué es eso? ¿Es tan así? ¿Nos lleva a una autoexplotación intolerable? ¿Puede ser una rueda de auxilio de laburos que cada vez pagan menos? Yo lo llamo el fin del desempleo estadístico, de hecho, porque si pensamos en el mercado de trabajo, yo veo 3 segmentos. En los países periféricos, hace rato que tenemos un mercado de trabajo que está fragmentado, dividido. Hay un porcentaje de la población que está en informalidad, con condiciones precarias. No es novedad que la gente tenga que trabajar casi a destajo. Ahora trabaja también a destajo en las plataformas, y no solo en Uber o en Pedido Ya o en cualquiera de estas plataformas de delivery, etcétera, sino también para limpiar las bases de datos de inteligencia artificial, que desproporcionadamente se hacen trabajo a destajo en países periféricos. Eso se magnifica y crece a la par que hay un porcentaje de la población muy chiquitito, que son los que ganan millones codiando inteligencia artificial. Ojo, hacer un curso gratis, hacer 10 cursos gratis, no te vuelve una persona capacitada de hacer un modelo como el de OpenAI. Eso es la gente que es matemática, hizo ciencias de la computación, siguió y siguió. Esos son un porcentaje muy chiquitito, son necesarios, es trabajo necesario para producir inteligencia artificial. Pero del otro polo tenés un montón de trabajo necesario también, que es el que le pone el cuerpo, el que también tiene que ponerle hasta a veces los medios de comunicación, los medios, de producción, como la bicicleta para hacer el delivery o que trabaja desde su casa por muy poco y a destajo. Entre medio lo que queda son un montón de los trabajos que históricamente pensábamos como fuentes de trabajo. Pero ¿qué pasa ahora? Un traductor, una traductora, un diseñador, diseñadora. Se queda sin laburo. Parte se quedan sin laburo y los otros se ayornan. Entonces, el que se quedó sin laburo, ¿a dónde va? Abajo, al sector informal, y es el que se baja a la plataforma. Los ingenieros en los 90 que eran choferes de taxi, bueno, lo que estamos viviendo es un proceso mucho más crudo y de una extrema globalización del mercado de trabajo, donde los que están en los eslabones más bajos realmente terminan trabajando a destajo, y algunos logran conseguir trabajo en Estados Unidos y hacen una fuga de cerebros literal, porque antes la fuga de cerebros era: te mudás con toda tu familia hacia allá. Hoy te puedes quedar en el medio de tu casa y trabajar para afuera. Son muchísimo más barato, por eso te contratan, pero para acá, para países como Argentina, genera mucha más desigualdad. Ceci, gracias por venir. Un placer. Hay noticias que nos hacen sentir en un país bananero y son las que cierran la ley de la selva. Till the morning come. ¿Se está levantando a esta hora, Leoncillo? Sí, ¿En serio? Sí. Qué vida se da, ¿eh? Sí, me quedé viendo hasta tarde memes de Alberto Fernández. Mire usted. Qué banquete, qué panzada, ¿no? Bueno, ¿sabe qué? Le tengo una foto. Hay una... ¿Qué foto? No. ¿Qué tipo es? El lunes pasado me trajo usted una foto de una diputada que dijo que no lo conocía a Astiz. ¿Lulú? Sí. Lulú Arrieta. Lourdes Arrieta. Dijo que no lo conocía a Astiz porque, bueno, había nacido en el 93. Ahora fue al Congreso con ese libro bajo el brazo, lo mostró hace un rato Lua Isikov. ¿Se estará poniendo al día con la historia argentina? Nah, no lo creo, Berkovich. Para mí, leyó el título por encima y cree que está leyendo el Nunca Marx. Una especie de manifiesto anticomunista. Qué liviana lectura, ¿no? Que hacen algunos. Bueno, tengo otra foto para usted, también bananera, ¿eh? Un meme que subió hoy
el presidente a sus redes sociales. Un meme anticomunista, algo precario, que dice esto: prisión, la sociedad ideal progre. No hay que trabajar, vivienda gratis, salud gratis, educación gratis, servicios gratis, mucho sexo gay. Imagínense lo que se imagina el presidente. Todos reciben el mismo trato, todos son económicamente iguales, solo aquellos pertenecientes a las fuerzas tienen armas. Es como un compendio de ideas de distintas tribus de la ultraderecha mundial. Y bueno, Berkovich, usted tiene que pensar que para sus hijitos de 4 patas, el presidente construyó unos caniles en Olivos que tienen exactamente las mismas características de una cárcel. Ahora, no sé si los ropes tienen sexo gay, sería raro porque, bueno, son todos clonados, son hermanos. Y no creo que los... Bueno, dejémoslo ahí. No, por favor, León, mire las cosas que dice. La última tiene que ver, con otra imagen. Una imagen fuerte que trascendió esta semana. Se dice que está en el escritorio de Santiago Capuzzo. Snake. Sí, un valiente detrás del anonimato de las redes. Un hombre que no tiene tampoco una designación oficial en el gobierno, pero que sin embargo tiene mucho poder, mucha incidencia. El libro que apuñala, según la leyenda que él mismo alimenta con los trolls que paga en las redes, con la nuestra, es ese libro, El arte de subir y bajar la montaña, el libro de Marcos Peña, hombre que, ocupó un lugar análogo al suyo, aunque más valiente, porque por lo menos era jefe de gabinete, firmado en la época de Mauricio Macri. ¿Qué me dice? Estamos en un nivel de banalización tal que no podemos ni solventar un buen López Rega que tenga conocimiento en magia negra. Para ser un buen gualicho, solo alcanza para un Virgo que acuchilla un libro con un abridor de cartas. ¿Le parece decirle así? Sí. Usted está detrás de una máscara, ¿no? Buena suerte, Marco. Le agradezco mucho, como siempre, León, ¿eh? Y a ustedes... Se fue el carajo, me pareció. A ustedes les digo que el lunes que viene, si estamos acá, estén también. Que de 11 a 0:30 rige la ley de la selva. Chau.